Gracias a todos los asistentes al evento del Tour de Aslan de Mallorca. Yo voy a intentar ser breve, hablar poquito de mí y ser lo más didáctico que pueda, ¿cierto? Pero sí que os voy a pedir 2 minutos de gloria para poder explicar un poco quiénes somos, ¿no? Yo soy José Manuel Farré, soy el CEO de Antavi One Click. Y Cantabi One Click, ¿qué es? Pues es una plataforma para la gestión de los datos, ¿vale? De todo su ciclo de vida, una plataforma 360, que lo que hace es todo el proceso de extracción, carga, clasificación, transformación, minería y homogenización de los datos, ¿vale? Este proceso, para que os hagáis una idea, es el 80% del tiempo que un data science o un analista invierten en poner los datos para poder ser empezados a analizar, ¿no? Y esto lo hacemos de una forma automática y pensando siempre no solamente en la parte técnica, sino en la persona de negocio, ¿vale? Nuestra plataforma es una plataforma modular, ¿de acuerdo? Que tiene una serie de APIs y unos módulos, como puede ser el integrador, el clasificador y Wrangler, cada uno hace cosas distintas y que está gobernada por nuestra plataforma transversal que ejercita de gobierno del dato, ¿vale? Eh, Podemos integrarnos con terceros gracias a que con nuestras APIs, pues si un cliente tiene otra aplicación de integración, pues nos conectamos a su API y utilizamos nuestra plataforma de governance o todo el tema de Machine Learning, modelos o inteligencia artificial que utilizamos en los módulos de los que se compone la plataforma. Y hasta aquí mi speech básicamente comercial. ¿De qué os voy a hablar ahora? Pues de eso, de la gestión de los datos, ¿no? Y de los retos que tenemos que acometer y de las problemáticas y de los principios, ¿no? En esta presentación veréis algún slide de Fabiola del Toro, que es una persona referente en Sudamérica, en Colombia, de Rafael Fernández Campos, que es el CDO de Bankia, y de Ismael Caballero, dos grandes profesionales en el mundo del dato. Y también nos apoyamos en el Data Management Community, ¿no? En DAMA, para explicaros un poco cómo gestionar todos esos datos que tenemos todas las compañías. Voy a empezar por el principio de más o menos cómo estaban organizadas los departamentos de IT en cuestión de datos, ¿no? Cada aplicación tenía sus propias bases de datos. Esto también es cierto que generaba una serie de silos, porque cada aplicación pues no se comunicaba con el resto, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era tener en una organización silos de información inconexos y muchas veces con datos repetitivos, ¿no? Pasamos a un momento donde queremos centralizar todos esos datos y que las aplicaciones se vayan a un repositorio, un data warehouse, un data lake, donde poder empezar a trabajar con los datos de la organización, no de la aplicación, sino de la organización. Y esto nos lleva a un nuevo concepto de organización encaminado hacia lo que le llaman data driven, ¿no? Que es vamos a gestionar nuestra corporación, nuestra organización en base a los datos. ¿Okay? ¿Qué sucede con toda esta, imaginaros, con tantas aplicaciones que podemos tener en una empresa? Me parece que la media está en 7 aplicaciones, CRM, RPs, sistemas de venta, web. Imaginaros la cantidad de datos que hay, ¿no? Es cierto que en un mundo tan hiperconectado como el que tenemos hoy en la actualidad, pues hay tantas fuentes de datos que al final, imaginaros que cada día una persona produce en este año, en el 2020, 100 megas en un minuto y que estos datos se van a duplicar año a año con respecto al anterior. Imaginaros la gran cantidad de datos que podemos estar almacenando o consumiendo en este caso, ¿no? Pero, y eso implica que tener tantos datos, seamos millonarios o hagamos mejor las cosas, pues no siempre
es así, ¿no? No es necesariamente así. Entonces, se habla mucho también de que el dato es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y aprovechando esa frase que es muy famosa y que se habla en muchos foros, pues os voy a poner un ejemplo que es muy interesante y que os va a dar también una visión de por qué es importante gestionar bien el dato, ¿no? Como veis aquí, Venezuela está o con este informe que nos da Estatista, ¿no? Que está basado en una información de la Administración Energética de Estados Unidos. Venezuela es el mayor, bueno, en Venezuela, mejor dicho, están las reservas más importantes del mundo, ¿no? En cuanto al petróleo. Fijaros que prácticamente duplica las reservas del cuarto que es Irak, ¿no? En cambio, dentro de los 10 productores más importantes de petróleo, no aparece. Curiosamente no aparece. Tiene mucho petróleo, pero no es de los mayores productores, ¿no? Es como si tuviésemos muchos datos y no los utilizamos, ¿no? No hacemos nada con ellos ni los producimos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Venezuela, siendo o teniendo tantas reservas de petróleo, no es uno de los mayores productores? Pues básicamente por esto, ¿no? Por su ciclo. ¿Qué sucede? Que su petróleo es de mala calidad, ¿de acuerdo? Para ser extraído es un petróleo que pesa mucho y entonces su accesibilidad a la extracción es muy mala. También, pues Venezuela es un país donde los recursos técnicos pues faltan, ¿no? Con lo cual, eso también hace que su explotación sea deficiente, ¿no? Y entonces, unida a la deficiencia con la mala accesibilidad, nos encontramos en que la rentabilidad es baja porque no dependen no tienen recursos propios, ¿no? ¿Qué sucede al final? Pues que siendo un país con grandes cantidades de petróleo, pues no los explota adecuadamente. Eso, si lo llevamos a la gestión del dato, pues muchas veces tenemos muchos datos, no sabemos si son de calidad o no, el acceso a esos datos es de difícil acceso porque hay gran cantidad de silos en las empresas y al final nos sacamos el rendimiento porque tampoco tenemos definidos los casos de uso o para qué queremos esos datos, ¿no? Y finalmente, seguramente no existe ni una estrategia para esa gestión de los datos, ¿no? Entonces, lo que al final vamos a buscar es cómo generar esa cadena de valor en la explotación del dato para que nos dé el fruto que andamos buscando, que es que esos datos nos den valor, ¿no? Esta sería la cadena que, por ejemplo, podemos pensar, ¿no? Como estrategia, gobierno del dato, el uso, el dato y la tecnología. ¿Qué sucede con esta cadena de valor, digámoslo así, o cadena del dato? Generalmente las empresas empiezan de abajo arriba, ¿no? Empiezan comprando tecnología, van a buscar los datos, utilizan o buscan qué uso darles a esos datos, montan una estructura de responsabilidades y al final generan una estrategia, ¿no? La realidad o lo que nosotros entendemos debería ser completamente al revés. Deberíamos empezar por generar una estrategia del dato que estuviese alineada con la estrategia de la compañía, la estrategia de negocio, generar un gobierno del dato que nos diese unos responsables, unas áreas de conocimiento. Con eso generamos unos usos de negocio, para qué queremos esos datos y qué andamos buscando con ellos. Y a partir de aquí podemos buscar tanto la tecnología, los datos o los datos y la tecnología para conseguir darle beneficio a esos usos y que el gobierno sea efectivo. Para toda esta parte del gobierno del dato, más que del gobierno del dato, de la gestión del dato, no existe una aplicación, sino que muchas veces lo que utilizamos son modelos conceptuales, ¿no? De buenas prácticas y entre ellos los más importantes que hay a nivel mundial, pues son estos cuatro, ¿no?
el DAMA internacional, que te os enseñaré un poquito para que tengáis una orientación, el DMM, por otro lado, de CAM o el MANDE, de Alarcos, ¿no? Al final, todos beben más o menos de los mismos conceptos y lo plantean de una forma, pues, un poquito diferente, ¿no? El DAMA internacional, pues es eso, la comunidad del Data Management, ¿vale? Y en España, pues existe el capítulo de España que es DAMA España, ¿vale? Ahí, eh, pues se hacen sesiones donde se discute y grupos de trabajo donde se mejora todo el tema de la gestión del dato, ¿no? Tanto desde la parte de arquitectura como desde la parte de business intelligence o desde la gestión de la transformación, ¿no? De las compañías. Vale, y aún no hemos definido bien qué es el gobierno del dato, ¿no? Y, por ejemplo, Dama lo define así, lo he hecho muy usual para que fuese más visual e interactivo, ¿no? En este caso. Pues nada, ¿qué es la gestión de datos? ¿Qué concepto es este? Pues es el desarrollo, la ejecución y la supervisión ¿de qué? De planes, políticas, programas y prácticas para ofrecer, controlar, proteger y mejorar, y este es el kit, el valor de los datos durante todo su ciclo de vida. Todo esto que hemos hecho anteriormente nos tiene que servir para darle valor a los datos. Si no, no tendrá sentido. Para ello, también es cierto que se genera una serie de principios que nos servirán para afrontar los retos y los desafíos que nos encontremos durante toda esa gestión del dato, ¿no? Y os voy a explicar un poco brevemente cada uno de los bloques para que veamos, ¿no? Los datos son valiosos, pues es un activo con propiedades únicas. No es como un activo financiero o como un activo, un vehículo, por ejemplo, en una empresa. Pero sí que es cierto que los datos se pueden cuantificar y tanto cualitativamente como cuantitativamente, ¿no? Eh, pero también es cierto que no existe una normativa de valoración de esos activos, ¿no? Bueno, llegará un momento que esos datos sí que entendamos que si son de baja calidad nos producen, o esos activos de datos de baja calidad nos van a producir unas pérdidas, pero también si los datos como activos son de buena calidad nos van a producir un beneficio, ¿no? Lo mismo que cualquier bien. En cuanto a los requerimientos del negocio, claro, ¿qué sucede? Que muchas veces la estrategia de datos camina por un sitio y la estrategia de negocios va por otro. Y es uno de los grandes errores que solemos tener las compañías y las organizaciones. La estrategia del dato tiene que estar alineada completamente con la estrategia de negocio, si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Debemos de buscar como objetivo principal para la gestión del dato también que los datos sean los adecuados para el fin que hemos marcado, ¿no? Y por eso tienen que ser datos de calidad, ¿no? También tenemos que entender que hay metadatos, que son datos de datos, y esta utilización de estos metadatos nos van a servir para también entender los datos que hay en nuestras compañías. En un tercer punto, vemos aquí que se requiere planificación para gestionar los datos, por supuesto. Es decir, hay que coordinar y mantener tanto los resultados de los procesos de negocio y los técnicos para conseguir el resultado final que andamos buscando, ¿no? Y al final, algo que es también fundamental y que nos sucede y que es un problema, un reto que siempre nos encontramos en las compañías, es que la tecnología tiene que servir a la estrategia del dato. No tiene que dirigir la estrategia del dato de una organización.
Y esto es uno de los puntos importantes. Siempre cogemos tecnología y nos adaptamos en lugar de pensar qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos sirve para cumplir esos objetivos, ¿no? Bueno, el gobierno del dato, no, la gestión del dato, mejor dicho, depende de diversas habilidades, por supuesto. No es solamente el departamento técnico, los señores de IT, los que tienen que estar en esa gestión del dato, sino que es un trabajo desde la parte de IT, pero también desde la parte de negocio. Y ellos dos unidos son los que nos van a dar una buena gestión del dato. Deben de colaborar, por supuesto, y todos los miembros de esa gestión del dato, que después se pondrán en roles dentro del gobierno, tienen que ser multidisciplinares, ¿no? También es verdad que debemos de verlo como una perspectiva empresarial. Puede ser que trabajemos en una gestión del dato de departamental, ventas o compras y tal, pero la verdadera eficiencia no se produce en un departamento, sino que se produce cuando toda la organización está gestionando los datos de una forma eh, conjunta, ¿de acuerdo? Por otro lado, los datos no son una cosa que está ahí y mañana sigue estando igual, sino que van evolucionando y se van creando más datos y más datos y más datos, con lo cual la gestión del dato no es algo puntual, sino es algo constante y en evolución. Por otro lado, la gestión del dato también tiene que tener en cuenta que esos datos que se van generando y que están en evolución tienen un ciclo de vida, ¿no? Y ese ciclo de vida tiene que ser flexible, ¿no? Con los requerimientos que hemos marcado inicialmente con nuestra estrategia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los datos pueden ser un activo, pero también puede ser un activo de riesgo. Nos lo pueden robar, como habéis visto con la gente de las ponencias anteriores, ¿no? Pero también pueden mal utilizarse. Estamos siempre o tenemos que tener en cuenta la parte ética de los datos, ¿no? La buena utilización de los datos es fundamental y también el linaje de esos datos, saber cómo se mueven por nuestra organización y no hacer un mal uso de ellos, ¿no? Para todos estos principios que marcamos, hay una parte gráfica dentro de estos de estas frameworks o de estas buenas prácticas que nos referencia a Dama o cualquiera de ellos, que nos da una visión global, ¿no?, de esa gestión del dato. Fijaros que aquí el gobierno del dato, que es una parte dentro de la gestión, es por donde pivotan todos los otros áreas de conocimiento, que Dama pone como 11 áreas de conocimiento, donde está parte de almacenamiento, de la seguridad de los datos, de la arquitectura, la calidad, los metadatos, y cada área tiene sus propios requerimientos y sus propias metas, ¿no? Para cada área podemos ver, como es en este caso, pues una definición de lo que es cada área, las actividades, veis aquí en la parte de arriba, ¿no? Pues sería la definición del área de conocimiento, qué queremos saber, qué es lo que andamos buscando, los goles, en el sentido de los objetivos, ¿vale? La misión, la visión de ese área. En la parte izquierda veis que son las actividades que son los inputs que van a entrar para conseguir, en este caso, nuestros objetivos, ¿no? Los recursos, los proveedores, los roles de cada participante y en la parte de derecha, como veis, pues encontraríamos todo lo que es lo que sacamos de toda esa transformación, ¿no? Y quién es el beneficiario de esa información, ¿no? Quiénes son los que van a recibir esos informes, esos productos eh, y esa información, ¿vale? Con sus entregables correspondientes, ¿vale? Y en la inferior veríamos, pues eso, las técnicas, las métricas, las tecnologías que vamos a utilizar y los participantes también en el fondo de las actividades, ¿vale? Los protocolos, estándares y tal. Estos marcos que os he dicho de referencia es una orientación.
pero sí que es cierto que con esta orientación seremos capaces de asumir todos los retos que queramos hacerle al gobierno del dato, como un camino que nos guía a que ese gobierno sea efectivo y a que esa gestión del dato sea eficiente. Y para finalizar, y no alargarme más por el retraso que llevamos también, siempre me gusta acabar con una frase, ¿no? Y para mí en la gestión del dato es importante referenciar esto, ¿no? De que no es tanto o no se trata tanto de cuántos datos tengo, sino de cómo los utilizo y de lo que me dicen, del valor que me dan, ¿no? Lo que cuenta es si los utilizamos satisfactoriamente. Y nada, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Colgaremos la presentación, Ana, en breve y cualquier cosa, mi correo y a vuestra disposición.